además ocupó una posición preponderante en las últimas elecciones, fue precandidata presidencial. Buen día, No, profesora. candidata presidencial. Candidata, disculpe, profesora Borón, ¿cómo está? Gracias. Gracias. Buen día. Oiga, obviamente que le hemos invitado para escuchar la opinión de una docente universitaria, como lo es usted, sobre el tema de la Caja de Seguro Social. Hoy el diario La Estrella de Panamá, comienzo por aquí, dice lo siguiente: Chapman, refiriéndose al ministro de Economía, dijo: aporte del Estado a la Caja de Seguro Social deben ser manejables, y agrega que los 966 millones que constituyen un aporte del Estado para aliviar el déficit del Fondo de Pensiones de la Caja de Seguro Social no fueron contemplados en el presupuesto nacional aprobado para el año 2025. ¿Qué opinión le merece a usted como economista, profesor? Adelante. Bueno, yo creo que es parte de las inconsistencias de un proyecto que tiene una intencionalidad que los economistas denominamos objetivos ocultos. Es decir, el proyecto no está dirigido ni a salvar la caja y mucho menos a los asegurados. En efecto, en lo que llaman la exposición de motivos, lo que se señala es que el Estado podrá. Señalan que el Estado hará el mayor esfuerzo, con lo cual nos está señalando que esos recursos que dice que va a aportar el Estado están en incertidumbre. Se habla de que va a aportar el Estado 1.187 millones anuales, pero que de este monto, 966 serán destinados para el Fondo de Programa de Invalidez, Vejez y Muerte, y que 158 millones corresponden al aumento patronal que deben pagar el Estado a la Caja de Seguro Social para alimentar el IBM, y lo cual sigue siendo una obligación del Estado. Bueno, en la exposición de motivos, que obviamente no se hace parte de la ley, está la intencionalidad real. Dice: el Estado hará el mayor esfuerzo a través del presupuesto nacional. Indudablemente no está contemplado para el 2025, a pesar de que se supone que es un Estado que programó, que planificó un presupuesto y donde obviamente debió incorporar lo que se supone es la partida con la cual van a contribuir al programa de invalidez, vejez y muerte. Hay que recordar que el presupuesto es un proceso de planificación en el tiempo, un tiempo de referencia de un año, un tiempo donde yo tengo contemplado cuáles van a ser mis fuentes de ingresos y cuáles van a ser mis salidas o egresos. Entonces, estamos improvisando, estamos engañando, estamos mediatizando, y esa es una de las preocupaciones latentes que tiene la población panameña. Pero además tenemos que recordar que cuando se dio la ley 51, se establecieron unos mecanismos de aporte del Estado al programa de invalidez, vejez y muerte, al sistema de beneficio definido, es decir, el solidario, que era el que estaban cerrando. Los aportes no se dieron de manera oportuna. Hay 4 años que se señalan no ha habido ese nivel de aporte por parte del Estado. Y eso es lo que genera todos estos elementos cuando se dice podrá, hará los mayores esfuerzos. No está contemplado para el 2025, a pesar de que están señalando que en su propuesta este es un mecanismo que iban a implementar. Entonces, ¿se está improvisando o se está mintiendo o ambas cosas? Sabrina. Profesora, hay quienes temen que esto sea, digamos, la puerta de apertura para otros ingresos del Estado, porque ¿de dónde van a salir esos millones? Sí. No sé si usted tiene la misma preocupación, y me refiero, por ejemplo, a la necesidad de reabrir la mina. Ese tipo de argumentos empiecen a salir como conejos del sombrero. ¿Usted qué piensa? Así es. Hay 2 cosas que yo creo que llaman la atención. La primera es cuando en el artículo 65 se dice que la inversión de los recursos del Fondo General de Reserva podrán
invertir hasta hasta 75% de sus activos en títulos de deudas emitidas por la República de Panamá. Es decir, ahí hay una valoración que podría ser interpretada como la necesidad de fondear el presupuesto nacional, que es una de las intencionalidades que queda. Pero en el caso de la mina, el artículo 65 igualmente en su numeral 7 habla de que podrán ser invertidos, perdón, dice no podrá haber inversiones y plantean en la minería ilegal. Es decir, en la minería legal, cuando pretenden reabrir un contrato, sí, es un planteamiento que ya fue superado. Una población panameña que dijo, no queremos minería por los daños, perjuicios que esto genera a la población, a la nación, en términos de la destrucción de la biodiversidad, en términos de acentuar aún más los efectos invernaderos, el cambio climático, el atentado a la vida misma, pero se deja la puerta abierta. Es claro en el artículo 65, numeral 7. Profesora, adicional, a ver, el aumento de la edad de jubilación, de su perspectiva como economista, ¿cómo la ve? Yo he sido desde el 2005 cuestionadora a lo que son este tipo de medidas paramétricas y lo señalo porque son medidas recurrentes. Fíjate, periodo tras periodo dicen hay que aumentar y la base de aumentar dicen es que vivimos más. Las expectativas son promedios, no toda la población tiene la misma expectativa de esperanza de vida, ni al momento de nacer, ni al momento de pensionarse. Entonces allí se esconden las inequidades sociales. Aumentar 3 años más a hombres y a mujeres en un mercado de inestabilidad laboral, lo que generan es una mayor propensión a no pensionarte. Y eso es parte de la discusión y del debate que ha llevado a rechazar este tipo de medida. Yo creo que es importante tener claro además que implicarían 36 cuotas más que tenemos que hacer referencia. Pero la cantidad de cuotas no se tocó, sigue siendo 240. Sí, pero si vas a trabajar 3 años más como obligatorio, Ah, ok. estás hablando de 12 cuotas anuales más, son 36 cuotas anuales más. De una manera indirecta se está tocando porque me veo obligada en términos de mi relación laboral, tanto para hombres como para mujeres. En el caso particular de la mujer, fíjate, esto pone en condición de improbabilidad de pensionarnos. ¿Y por qué lo decimos? En la mesa esta que se realizó de escucha, se planteó que el nivel promedio de cuotas de la mujer anual son 6 cuotas al año, no 12. Es decir, 240 que hoy se hacen en 20 años, estamos hablando de aproximadamente unos 40 años en función de la inestabilidad laboral que se debe y se corresponde a varios elementos. Entramos más tarde al mercado laboral, tenemos un mayor periodo de inestabilidad en nuestra vida reproductiva. Somos las primeras que despiden cuando hay algún nivel de crisis, ya sea de la empresa, de la nación, de la economía mundial. Tenemos salarios más bajos. Estamos en las áreas de menores salarios y mayor inestabilidad laboral, con lo cual lo que le estamos diciendo a la mujer, 3 años más, se dificulta su probabilidad de que se pensione. Pero en el caso promedio son 7 cuotas anuales, no son 12. Anteriormente, hace unos 4 o 5 años atrás eran 9 y hoy están en 7.
la probabilidad a mayor edad para que usted se pensione se ve reducida considerablemente, significativamente. Y es un tema que ha sido planteado por nosotros, señalando además que las medidas paramétricas son recurrentes. El Fondo Monetario habló de 65 y de allí paulatinamente hasta los 70 años. Acá están planteándose 65 para los hombres y lo que viene es lo paulatinamente hasta los 70 y en el caso particular de las mujeres también. Esto constituye un elemento de preocupación porque lo que estamos condenando es a una población adulta mayor que no va a lograr establecer los criterios que nos impone y que por ende vamos a pasar a ese programa que ellos llaman de beneficio no contributivo, ahora de renta. Hablan de esta seguridad planteada como 120 a los 65, que ellos dicen, bueno, pero ahora somos generosos y va a ser 144 a los 65, que es 50%, más de 50% inferior al costo de la canasta básica de alimentos. Es decir, una población que va a vivir en pobreza, en miseria. Y hay proyecciones por parte de las propuestas que presentó el sector que abanica cuentas individuales, en donde gran parte de la población va a quedar en ese rango de los 144 que le llaman ahora y 265 balboas de pensión. Señora Mabel Gordón, tengo un corte comercial. Al regreso continuaremos ampliando la visión que tiene usted como docente universitaria en la Facultad de Economía para conocer su punto de vista, que es muy valioso, profesor. Así que vamos a un corte comercial. Viene más. Esto es En Perspectiva, un programa para la gente inteligente como usted. Digamos, expresar en la asamblea o que se incorporen los puntos de vista de otros, de sectores como el que usted representa. Yo participé como economista en la mesa que llamaron primero de conversa, luego mesa de escucha y al final lo que quedó es un proyecto que nada tiene que ver con las propuestas que realizamos 10 de las 11 organizaciones que estábamos en la mesa de invalidez, vejez y muerte. Es decir, todas esas 10 organizaciones que fueron gremiales, sindicales, de pensionados, de médicos, de educadores, de sindicalistas, plantearon el retorno al sistema solidario. Solo una organización presentó las cuentas individuales y es el proyecto que presenta el gobierno, la propuesta de la CONET, del sector privado, que fue el único que señaló cuentas individuales. Las otras 10 organizaciones dijeron, esa no es la vía para resolver el tema de la caja del Seguro Social. Estamos en un proceso en donde se ha trasladado, esperamos ahora sí un debate serio que no se dio en la convocatoria del Ejecutivo porque no hubo diálogo, no hubo periodo de análisis, no hubo periodo de debate, sino que usted presentaba sus propuestas, nosotros llevamos la propuesta por parte de CONUCI desde el punto de vista técnico, al igual que otros economistas, a la cual se le ignoró, no se consideró, no hay ningún elemento de esta propuesta. Está en la mesa ahora, está la discusión en el órgano legislativo. Yo creo que ahí hay que tener algo claro, porque preguntaba si teníamos expectativas de que algunos de nuestros planteamientos fueran incorporados. Eso no puede ser. Es una política pública en donde el proyecto que ha presentado el órgano ejecutivo es totalmente contrario a la propuesta que hemos presentado un conjunto de organizaciones
No se trata, y ahí yo sí quiero llamar la atención, de que podamos corregir un artículo, porque hay una esencia del proyecto presentado por el gobierno que tiene en sus manos cuentas individuales, paramétrica y privatización de los fondos, además de la unificación Caja de Seguro Social MINSA. Es una estructura que es adversa a la propuesta de retornar al sistema solidario, no a las medidas paramétricas, no a las cuentas individuales, y tanto lo paramétrico porque ha sido recurrente, empobrece y disminuye pensiones. Pero en el caso de las cuentas individuales hemos demostrado, pero además lo demuestra también estudios internacionales realizados, por ejemplo, por la Organización Internacional del Trabajo, que las cuentas individuales disminuyen la cobertura y disminuyen significativamente las pensiones. Fracasaron en los 30 países donde se llevó adelante este modelo. Y la pregunta es si ya ha fracasado, si 18 de los 30 que los ejecutaron ya retornaron, si hay otro grupo que está haciendo modificaciones para retornar. ¿Por qué tenemos que someter a la población panameña a este impasse, a este desasosiego, a esta valoración donde las pensiones van a ser menores y por ende estar llamando a la pobreza en la edad adulta mayor de la población? Esa Profesora, es la pregunta. ok, la pregunta que voy a hacer ahora, profesora. Por décadas, aquí se ha estado señalando un número importante de empresarios le han descontado lo que es el aporte que corresponde de ellos a la Caja de Seguro Social, pero que algunos empleadores no lo hacen llegar a la caja, sino que se quedan con ese dinero. Eso por una parte, eso no es un pecado venial, ojo, un pecado muy grave, un pecado mortal. Ahora, se ha anunciado un aumento en las sanciones para aquellos empleadores que, por ejemplo, evaden la pago de las cuotas a la Caja de Seguro Social mediante declaraciones de salarios inferiores a los reales, y se está señalando una multa mínima que subiría de $300 a $1,000, es un 233% del incremento, y la máxima subiría a $20,000, de $20,000 que está actualmente a $50,000. Estamos hablando de un 150%. ¿Cómo ve usted este anuncio, profesora, en este momento y hasta ahora? Bueno, yo creo que allí hay una serie de parámetros que se están estableciendo que en la práctica no es que no están. Ellos dicen, bueno, vamos a incrementarla. El problema es que cada vez que se llega la oportunidad de que la caja ejecute el cumplimiento de estas evasiones, de esta política de registro del personal de una manera lesiva a la Caja del Seguro Social y de los asegurados, la propia Caja del Seguro Social realiza procesos de moratoria, procesos de negociación de deuda, en donde eliminan precisamente estas penalizaciones monetarias, con lo cual para el sector empresarial ha sido una manera fácil de obtener capital de trabajo a 0 tasa de interés. Y eso es lo que se viene ejecutando. $1,000 para algunos que evaden, que no trasladan lo que le descontaron al obrero, al trabajador, a la caja del Seguro Social, puede constituirse una cifra a veces que son irrisorias. El señor presidente dijo que vale más la sanción moral. Y en función de eso han puesto periodos donde va a prescribir la deuda. Y uno se pregunta si estas no son uno de los temas que tienen que irse a no tener prescripción, precisamente porque atenta contra la salud y la seguridad social de una sociedad, pero además constituye un atraco, me disculpan, un robo a quien cotizó y que resulta ser que no se le traslada su cuota a la institución y que
lo afecta considerablemente al momento de pensionarse. ¿Cuántas personas van a la Caja del Seguro Social pensando que ya cubrieron sus 240 cuotas y cuando llegan a la institución 5 años no han sido registrados y eso significa que va a tener que elaborar 5 años más o que pierde el 1.25 por cada 12 cuotas adicionales? Profesora, Camila tiene una Bueno, es pregunta. que definitivamente creo que ese es el término correcto. O sea, cuando un empleador le descuenta al empleado la cuota y no la reporta, no la paga la Caja de Seguro Social, le está robando al empleado, le está robando parte de su salario. O sea, quiero que definitivamente ese es el término correcto. Así es. Ahora, sí me parece importante un poco en la línea que usted menciona, que si bien mucho de la discusión y de la preocupación de la gente se enfoca en la fórmula, o sea, de cómo hacer el cálculo de la pensión por razones obvias, varios de los invitados que hemos traído al programa y personas que he escuchado analizar la propuesta coinciden en que para que cualquier sistema que se implemente, cualquiera, sea sostenible en el tiempo y sea efectivo, el Estado tiene que hacer varias cosas al mismo tiempo. Sí, la fórmula es importante, sea cual sea la aprobada, pero hay que fortalecer el país a nivel fiscal para poder pagar los aportes que indudablemente va a tener que hacer el Estado panameño, que hay que robustecer el mercado laboral, que eso no está contemplado en la propuesta, para poder tener un mayor número de empleados formales, o sea, poder traer gente al sistema formal laboral y que puedan cotizar a la caja, no necesariamente como independientes, porque la propuesta sí hace medidas para aumentar que los independientes coticen, pero no necesariamente eso fortalece el mercado laboral para poder también tener mejores salarios en algún momento. Y tenía una tercera que en este momento se me está pasando, pero era el tema de que la caja aplique la jurisdicción coactiva que tiene, que ya la tenía en la ley, o sea, la tiene en la ley actual, para poder cobrar de manera más efectiva incluso al propio Estado, que no paga, que no cumple con sus obligaciones. Ya vimos la cantidad de municipios, por ejemplo, y otras entidades que no cumplen con el pago de la cuota obrero patronal. Entonces, de nada sirve que se apruebe una reforma con una nueva fórmula, cualquiera que sea la aprobada, si no se hacen esas otras cosas, porque cualquier sistema va a quedar cojo eventualmente si no se le complementa con esas medidas. Un corte comercial. No se vayan. Viene más. Profesora Gordón, regreso con usted, le prometo. Viene más. Esto es En Perspectiva, un programa para la gente inteligente como usted. La profesora Maribel Gordón, profesora universitaria, es docente a ese nivel y además una mujer dedicada a lo que es el tema social en este país. Camila, por favor, reformúlele la pregunta a la profesora cortito. Sí, que si bien mucho el enfoque es en la fórmula, la que se llegue al final, sea cual sea, que hay otras cosas que deben ocurrir complementarias en general, desde fortalecer la recaudación fiscal, fortalecer la recaudación de la Caja de Seguro Social, fortalecer el mercado laboral panameño y un poco preguntando dónde caben esas cosas en la conversación actual. Claro, fíjate, una de las pocas cosas que encontramos en la exposición de motivos es que decía que se iba a atender las causas estructurales del problema. Lo dice en la exposición de motivos, pero queda totalmente ausente en los articulados de la ley, del proyecto ley. Nosotros lo hemos planteado, resolver el tema de la seguridad social implica valorar sus causas. El problema es estructural. No estamos negando que hay dificultades actuariales y financieras. Lo estructural tiene que ver con el modelo económico, dónde estamos creciendo de manera concentrada. Eso no está estimulando el desarrollo económico, el desarrollo nacional y social. Aquí la carga impositiva, además de ser profundamente regresiva, hay un gran nivel de evasión y de elusión que alcanza, ronda el 11% de la tributación. A nivel centroamericano, el Instituto de
tributación ha señalado que si solo se lograra recaudar el 50%, resolvemos el tema de la caja del Seguro Social. Pero eso no se hace. Aquí se priva una política económica que está dirigida precisamente a la evasión y a la ilusión. El tema del empleo. Para resolver el problema de la caja del Seguro Social, yo requiero generar nuevas fuentes de empleo que tienen que ser dignos con salario justo. Y ello se debe a que la principal fuente de financiamiento que tiene la caja del Seguro Social son los salarios. Si los salarios son precarios, si lo que prueba es la inestabilidad laboral, no podemos resolver el tema de la seguridad social. Ese tema no ha sido planteado y como bien decías, Camila, toda política económica cuando se ejecuta tiene que ir acompañada de acciones, de medidas complementarias. En el caso de la seguridad social lo tengo que entender bajo esa valoración. Va acompañada de empleo y salario, que es uno de los principales determinantes que hacen la vida saludable. El señor presidente lo primero que le dijo a la clase trabajadora cuando llegó a reunirse con ellos, no quiero que se hable ni de empleo ni de salario, solo de seguridad social. Y yo dije, caramba, ¿qué cree él que son las pensiones? Entonces allí es donde tenemos este nivel de dificultades. Hay que ver el tema de cómo generamos empleo, pero la ley, el proyecto ley 163 destruye la probabilidad deja solo 10% de los fondos de la reserva para poder gestar proyectos de desarrollo nacional. Estoy sacando o enviando al mundo especulativo los recursos de la caja. No los estamos empleando en proyectos de desarrollo nacional. No los estamos empleando en la economía doméstica, es decir, en la economía nacional. Y si eso es lo que estamos haciendo, estoy coartando la principal fuente de financiamiento que tiene la Caja del Seguro Social, las cuotas que vienen de los salarios. Estructural, el problema de lo que se llama sostenibilidad financiera, todos esos elementos que ponerlos en la mesa. Sabrina. Sí, profesora, vuelvo a la pregunta del millón y es de dónde van a salir los aportes del Estado que no quedan bien establecidos ni están en presupuesto. Y en el proyecto se habla mucho de aumentar la recaudación de impuestos y combatir con mayores multas la evasión fiscal. Sin embargo, yo recuerdo que esa ha sido una promesa de los últimos gobiernos y con la cantidad de exoneraciones a sectores nunca se ha logrado. ¿Usted ve alguna posibilidad de que este gobierno sí lo logre? Ninguna. Él planteó, se declaró un gobierno empresarial y es un gobierno empresarial que responde a un grupo que históricamente aparece como los evasores. Fíjate, desde 1990, con el gobierno de Guillermo Endara, hasta la fecha, generalmente adquirimos préstamos para modernizar la DGI, antes Ministerio de Hacienda y Tesoro, so pretexto de involucrar un proceso serio, transparente de recaudación fiscal. Pero la evasión y la elusión fiscal vienen en un proceso de incremento, producto de las políticas que se hacen en donde se le permite alguna serie de empresas, exoneraciones, transferencias, no hay un control a los grandes evasores de impuestos en el sentido de hacer efectivo ese recurso que no llega a parar a las estructuras del Estado para que resuelva los problemas nacionales y sociales. Entonces estamos hablando prácticamente de alrededor de un 11%. El Estado hasta ahora no ha demostrado capacidad de gestionar algún nivel a ese problema, ni lo han hecho los gobiernos anteriores. Y yo creo que eso debe estar presente y preocupa porque precisamente al ser lesiva, flexible, la base de donde se supone van a venir los recursos, al final la caja va a quedar sin el llamado aporte
del Estado, que es lo que estamos señalando, que desde el 2005 a esta fecha sucedió en varios periodos, en otros tantos se le entregó menos y según informes de la Caja del Seguro Social hay 4 años que no le pagan. Uno de los morosos es precisamente el Estado panameño, los gobiernos locales y el gobierno central. Ok, ¿y qué hay que hacer entonces, profesora, en ese sentido? ¿Dónde está la larga mano de la justicia aplicable en ese caso? Eso es lo que nos preguntamos, porque en este país la justicia es selectiva, eso es una realidad. En términos fiscales es profundamente selectiva. Y fíjate, en el proyecto se va a penalizar a los informales que no paguen la cuota. Sobre ellos hay capacidad de proceder, pero ¿y las empresas que no pagan a tiempo su cuota? No, los municipios, etcétera. Esa es la Los verdad. municipios, el gobierno mismo. Bueno, Profesora, ya en los últimos minutos, ¿cuál es un poco su expectativa para el resto del debate? O sea, ¿qué es lo que ustedes aspiran? 2 minutos. Nosotros estamos planteando que el proyecto tiene que ser rechazado. Tenemos que abrir un proceso de diálogo real, concreto, profundo de cara a la población. Las propuestas ya se demostraron existen. Existen incluso con planteamientos financieros, cosas que el gobierno no ha hecho, porque el gobierno está hablando de cifras absolutas, de montos extraordinarios que dicen que va a aportar, pero no dice de dónde van a provenir sus fuentes reales de financiamiento de esos aportes. No es el caso de las propuestas de las organizaciones que estuvimos en la mesa de escucha, como llamaron, y de otros sectores que han dicho, de aquí estas son las fuentes para financiar, pero que además estamos acogiendo el planteamiento que hizo la OIT y la Junta Técnica Actuarial, que es externa a la caja, en donde señalaban que si retornamos al programa de beneficio definido, tenemos más o menos un compás de 15 años para ordenar en la caja del Seguro Social. Las propuestas están. Profesora Maribel Gordón. Calderón, ¿no? Muy bien. Maribel Gordón Calderón. Clarito, estoy al estilo Linchén hoy. Linchén se conoce el apellido materno de casi todos los panameños. Muchas gracias, profesora Gordón. Hablando de Linchén, mañana va a estar con nosotros como todos los martes. Gracias, ha sido un No, placer. el miércoles. Perdón, el miércoles, mañana es el doctor Rodrigo Noriega. Muchas gracias, profesora. Gracias por la invitación. Es ser escuchados. Creo que hay que